¿Cómo están? Buenas tardes. Veo caras nuevas. Una. Bien, sigamos entonces con esto de las derivadas. Entonces, miren, la idea es que hasta el momento ya sabemos calcular derivadas de muchas funciones. O sea, nos tira una función, nos tira una composición, nos tira una suma, un producto, cualquier cosa y lo derivamos. Y bueno, normalmente en un semestre normal yo habría dicho que se habrían pasado toda una semana ahí practicando derivadas para el control 6 y estarían como así como rayados con las derivadas. Y normalmente lo que pasa en un semestre normal es que me preguntan, me dicen, profe, lo hemos derivado todo. ¿De dónde saco más ejercicios? Quiero seguir derivando. Y la respuesta cuando eso ocurría era, mire, ¿ha calculado derivadas? Sí, aquí está mi cuaderno lleno de derivadas. Bueno, tome los resultados de lo que le dio y esos resultados son funciones que pueden volver a derivar. Y es por esas razones que uno ve la derivada de la derivada y de la derivada y de la derivada y de la derivada. O sea, uno puede seguir derivando los resultados en la medida que las funciones sigan siendo derivables. Esas cosas son lo que se llaman las derivadas de orden superior. Entonces, las derivadas de orden superior, que simplemente es derivar derivadas de orden superior. Ahora, la teoría es bastante elemental, así que casi no hay que gastar mucho tiempo. Ustedes recuerden que si uno tiene una función con dominio A, subconjunto de R, a valores en R, esa función puede ser derivable en muchos puntos del interior del dominio. O sea, si existe un conjunto B, subconjunto del interior del dominio, siempre la derivada se estudia en el interior, pero no siempre resulta. Hay alguna función, recuerden una función que uno trabaja en el interior del dominio, de hecho el dominio es todos los reales, el interior son todos los reales, uno intenta derivar y la derivada no resulta, la función módulo, que era nuestro contraejemplo de que las funciones continuas no siempre son derivables. Entonces, uno tiene una función, tiene el interior del dominio, intenta derivar, resulta que no, pero hay una parte de ese dominio donde sí es derivable. Entonces existe un conjunto B tal que para todo x en B, para todo x barra en B, la derivada en ese punto x barra existe. Entonces, obviamente lo que uno hace es dice, bueno, hemos construido la función derivada. La función derivada tiene por dominio B aquellos puntos donde la función original era derivable. B, que obviamente es subconjunto de R. De hecho, B es subconjunto del interior de A, el interior de A es subconjunto de A subconjunto de R, B subconjunto de R. Es una nueva función. Por ejemplo, la f era seno, la derivé y me dio. La f era seno, la derivé y me dio coseno. Entonces construyo mi función derivada. Esta, por ser una función derivada, podría ser derivable en el interior de B. O sea, habría que ver cuál es el dominio B, habría que ver cuál es el interior, y podría existir un conjunto B2, subconjunto del interior de B, donde esta función sea derivable. Para todo x en B2, la función derivada de la derivada en ese punto x barra exista. Bueno, si eso es así, lo que hemos hecho es, hemos derivado dos veces la función y a esa función derivada de la derivada se le llama segunda derivada y se escribe con f2'. ¿Cuál es el dominio de la función f2'? Esa parte del interior del dominio de la f', donde la f' era derivable. Eso lo llamé aquí B2. Le puse B2 porque estoy pensando en la segunda derivada. Ahora, a veces las funciones tienen por dominio todos los reales. Derivo me da coseno. La función derivada tiene por dominio todos los reales. La puedo derivar en todos los reales. O sea, esta cosa, los dominios, es simplemente una cosa que hay que tener cuidado en algunos casos, pero muchas veces es muy sencillo. Uno tiene una función, la deriva una vez. Si esa función es derivable, la deriva una segunda vez y dice que ha calculado la segunda derivada de la función original. Y esta cosa puede seguir, pueden ustedes después de la segunda calcular la derivada de la segunda, y a la derivada de la segunda la llaman f tercera, pueden calcular la derivada de la tercera y pueden llegar hasta la derivada de orden n cualquiera. De hecho, en general, ¿cómo se define la derivada de orden n? En forma recursiva. Cuando n es grande, cuando n es chico uno pone prima, 2 primas, 3 primas, 4, incluso el 4 lo escribe como forma, dice por ejemplo la derivada de f tercera, 1, 2, 3, prima, esa la escribe como f cuarta, así como números romanos. Como 1 prima, 2 primas, 3 primas, 4 primas en romano. Y si no, si es muy grande, uno utiliza notación tradicional entre paréntesis. Le pone entre paréntesis para hacer la diferencia entre la derivada de orden n y la función elevado a la potencia n.
Ahora, no es muy robusta la notación, porque también cuando ustedes se elevan a potencias, el exponente lo pueden poner entre paréntesis. Pero la idea es tratar de marcar alguna diferencia. La derivada de orden n más 1. ¿Y qué es la derivada de orden n más 1? Es tomar la derivada de orden n y esa derivada de orden n derivarla una vez más. Entonces pueden derivar y derivar y derivar, y ahí sí que ya no se van a cansar. O sea, si uno dice derivo y no me canso nunca, pueden seguir derivando. Ahora, hay algunos ejemplos que hay que conocer y algunas propiedades. Entonces, algunos ejemplos sencillos. Ejemplo sencillo. Primero, si usted toma la función f de x igual e a la x, muy fácil. La derivada existe en todas partes y la función derivada es la e a la x, ¿cierto? Entonces, claro, tomo la derivada, la exponencial, la derivo y me da e a la x. Dado que me da e a la x, obviamente puedo volver a derivar y puedo decir, oye, calculo la derivada de la derivada, f segunda. Y como la derivada era e a la x, derivo e a la x y me queda e a la x. O sea, esta función es demasiado sencilla. Cualquier derivada vale e a la x. La función exponencial no le pasa nada cuando no le calcula derivada. Derivan una vez, le da e a la x. Derivan una segunda vez, e a la x. Derivan una tercera, e a la x. Todas las derivadas valen e a la x. Ejemplo número 2. Toman la función f de x igual x al cubo. Ya, voy a poner un caso concreto. X al cubo. ¿Cuánto vale su primera derivada? 3x cuadrado, que es una función. Con dominio de todos los reales. Derivan esa función. Calculan la segunda derivada. ¿Cuánto vale la segunda derivada? Aquí hay que decir. La constante 3 sale fuera. La derivada de x cuadrado vale 2x. Así que queda 3 por 2, 6x. 6x. ¿Se fijan? Después dicen, oye, ¿y esa función la puedo volver a derivar? ¿Cuánto vale la tercera derivada? La tercera derivada vale 6. El 6 sale fuera, la derivada de x vale 1, 6. Y eso lo puedo volver a derivar. La función 6 es la función constante. ¿Cuánto vale la derivada de la función constante? 0. Así que puedo decir, oye, tienes cuarta derivada. ¿Cuánto vale la cuarta derivada? La cuarta derivada vale 0. Y esa función nuevamente es constante. La puedo volver a derivar. ¿Cuánto vale la derivada de la constante? 0. 0. Conclusión. La función x cubo tiene derivadas. Primera, tiene derivadas para todo n. Pero son todas 0 a partir de la derivada número... la función x cubo tiene primera derivada distinta de 0. Segunda derivada, una función distinta de 0. Tercera derivada, una constante distinta de 0. Pero a partir de la cuarta, la quinta, la sexta, todas las que siguen, o sea, las derivadas enésimas de esta función valen todas 0, para todo n mayor o igual que 4. Todas las derivadas son 0 a partir de 4. Uno suele decir que la función x cubo es una función donde al derivarla se agota. Como que se le termina su energía. Se fija, parte con x cubo, súper potente, le bajan el grado, le bajan el grado, le bajan el grado, hasta que la desmoronan completamente y la transforman en la constante 0. Ahora, esto de aquí lo pueden repetir con cualquiera, o con cualquier función potencia. Si en lugar de tomar x cubo, toman x a la 7, ¿qué le va a pasar a esa? ¿Cuántas derivadas distintas sin agotarse va a tener? Hasta la derivada de orden 7. La derivada de orden 1 va a ser 7, x a la sexta. ¿Se fijan ahí? F' va a ser 7, x a la sexta. La que sigue después va a venir 7 multiplicado por 6, x a la quinta, etc. ¿Cuál va a ser la última que no se va a agotar? Es interesante ver la que no se agota. ¿Cuál es la última que no se agotó aquí? Cuando era x cubo, ¿cuál es la última que no se agotaba? La tercera, que valía una constante. ¿Por qué se agotan? Porque después la derivada de la constante vale 0. Entonces, cuando partí con x cubo, me dio una constante. Cuando parto con x a la 7, esto alcanza hasta la derivada de orden 7. ¿Y cuánto vale la derivada de orden 7? Eso es importante sabérsela. La derivada de orden 7, ¿cuánto va a ser? Va a ser, claro, como las constantes 7 van a salir fuera, el 6 va a salir fuera, el 5, el 4, el 3, el 2, hasta el final, la derivada de orden 7 vale exactamente 7 factorial. De hecho, en general, si toman la función f de x igual x a la n, esa tiene derivadas enésimas, bueno, hasta el infinito, pero la última derivada que no se agota es la derivada de orden n de esa función, que vale exactamente n factorial. Ahora, si usted calcula derivadas de orden mayor que n, si usted dice calculo la derivada de orden k de esa función con k mayor que n, esas derivadas valen 0. Para todo k mayor o igual
mayor estricto que n, mayor estricto que n. La última que no se agota es la derivada enésima de x a la n. Y las intermedias, bueno, las intermedias tienen algunas fórmulas feas, ¿cierto? ¿Cómo se escribiría, por ejemplo, la derivada de orden k cuando k es menor que n? Ah, pienso que es x elevado a la una potencia. ¿Qué potencia será? Cuando, miren, toman la 7 y la derivan una vez, bajan la potencia en 1. Derivan 2 veces, bajan la potencia en 2. Derivan 3 veces, baja la potencia en 3. Si parten con x a la n y derivan k veces, ¿cuántas veces baja la potencia? Entonces la potencia baja k veces y por lo tanto el exponente va a quedar n menos k. Y la constante es un poquito fea, ¿cierto? Primero va a salir la n, después va a salir la n por n menos 1, después n por n menos 2. Así que yo puedo decir que aquí va a quedar algo así como n factorial partido por k factorial. ¿Será eso? Miren, cuando derivo... partido por k factorial, partido por n menos k factorial, n menos k factorial. Cuando derivo una vez, ven que aquí la x a la 7, la constante es 7. Ese 7 lo pueden mirar como 7 factorial partido por, para dar una fórmula explícita, podrían decir, ese 7 es 7 factorial. Sí, pero 7 factorial dividido por ¿cuánto? 6. Por 6 factorial. Ese de ahí es 7 factorial, pero 7 factorial dividido por 5 factorial. O sea, aquí en general va a ser n factorial dividido por, ¿cuánto? ¿Dividido por cuánto? El 7 factorial dividido por ¿qué factorial? El factorial de la potencia, o sea, n menos k factorial. Ese fue el que yo escribí ahí de forma muy sencilla. Esto si k menor o igual que n. Ahí tienen la fórmula. Las funciones x a la n se pueden derivar de esa forma tantas veces como uno quiera. Son formulitas que son sencillas. Uno simplemente las deriva una vez, deriva otra vez y dice, mira, empiezan a aparecer fórmulas que se van repitiendo. Algunas propiedades. También les podría derivar seno, coseno, esas cosas. Cuando sea necesario lo vamos a hacer. Pero me interesan algunas propiedades elementales. Primera propiedad, la suma. ¿Qué pasa con la derivada de la suma? Miren, calculo la primera derivada de la suma. Todos sabemos cuánto vale la primera derivada de la suma. La primera derivada de la suma vale la suma de las derivadas. Entonces ya, esa es la primera. Deriven la derivada. ¿Qué pasa si calculo la segunda derivada de la suma? ¿Qué tengo que hacerle a esta cosa de aquí? Derivarla una vez más. Entonces ahora queda la derivada de una suma, pero la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Entonces cuando derivo el f', ¿qué va a quedar? F segunda. Cuando derivo el g', ¿qué va a quedar? G segunda. O sea, la segunda derivada de la suma. ¿Cuál es la regla? La segunda derivada de la suma, ¿vale? La suma de las segundas derivadas. Y si aplican tercera derivada, creo que es fácil. Se aplican tercera derivada, tienen que derivar ahí y tienen que volver a derivar acá. ¿Qué va a pasar? Va a quedar la derivada de una suma. Y la derivada de una suma es derivar primero más derivar segundo. Va a quedar f derivado ¿cuántas veces? 3 veces más g derivado 3 veces. Ya. ¿Cuál es el teorema? Ahí hay un teorema. El teorema que dice, bien sencillo, que la derivada enésima de la suma, ¿vale? La tercera derivada de la suma es la suma de las terceras derivadas. La derivada enésima de la suma es la suma de las enésimas derivadas. O sea, es un operador tan sencillo que derivar sumas es fácil. Derivar la ponderación también es fácil. Se derivan, les puedo escribir ahí otro, al ladito. Si derivan alfa veces f n veces, esa cosa es simplemente alfa veces f derivado n veces. Las constantes salen fuera. Esa es la propiedad que les conté en la mañana. Se llamaba la propiedad de... esto de que la operación de la suma fuera la suma y la operación de la constante fuese la constante fuera. Era la propiedad que se llama, es un operador lineal. El curso de álgebra lineal que viene el próximo semestre está ahí presente en esa propiedad. Eso es para la suma. Es más simpático el producto. De hecho, para el cociente no, para el producto sí. Miren, ¿qué pasaba con el producto? Cuando deriva un producto, ¿cuánto valía la derivada de un producto? Primera derivada, valía, ayúdenme, f' por g, masa, f por g'. Esa era la derivada 1. ¿Cuánto vale la segunda derivada de un producto? Deriven el resultado. Deriven. ¿Qué tienen que derivar? Esto que dio aquí, prima. ¿Qué queda? Queda la derivada de una suma. ¿Cómo se calcula la derivada de una suma? Como la suma de las derivadas. Pero resulta que el primer sumando es un producto. El segundo sumando es un producto. De este producto, ¿cuántos resultados van a salir? ¿Cuántos sumandos? 2. De este de aquí, ¿cuántos van a salir? 2. ¿Cuántos van a quedar acá abajo entonces?
En principio, 4. ¿Cuáles son esos 4? Miren, vamos viendo. De ese de ahí, ¿cuáles son los dos que salen? Hay que primero derivar a la primera función, que de hecho ya estaba derivada. Si la derivo, ¿qué queda? F segunda, multiplicado por G. Más, después hay que derivar a ¿cuál de las dos? A la segunda, pero la primera, como estaba derivada una vez, queda F' por G'. ¿Lo ven? Ya, esos son los dos primeros sumandos. Después deriven el segundo sumando, que les va a quedar nuevamente regla de la suma. ¿Cuál es el primer término? ¿Cuál es el primer término cuando derivo este producto? Es F, ¿cuánto? Prima por G', que es de hecho el mismo que ya tenía. Entonces, el que sale de aquí y el segundo que sale del primer sumando y el primero que sale del segundo sumando se combinan y en realidad basta con que yo ponga aquí 2. Ahí la constante 2. ¿Y cuál es el último que va a quedar? Va a quedar F por G. F por G segunda. Ahí tienen la segunda derivada de un producto. Es más interesante que la segunda derivada de una suma, ¿se fijan? Ya, tiene una fórmula más simpática. ¿A qué se parece eso? Al binomio. Se parece un poquito al binomio. ¿Qué pasa con la tercera? Vamos aquí, tercera. La abrí con la tercera. O sea, derivo eso. O sea, derivo esa suma. ¿Cuánto vale esa derivada? ¿Cuántos sumandos tengo que derivar? 3 sumandos. La derivada de la suma es la suma de las derivadas. Pero cada uno de los sumandos es un factorcito que tiene 2 funciones. Por lo tanto, de cada uno de los sumandos van a salir 2 resultados. De cada uno de ellos van a salir 2 resultados. De aquí van a salir 2 sumandos. Y lo interesante es que se empiezan a combinar entre ellos. El segundo sumando del primer factor se combina con el primer sumando del segundo. Miren, rápidamente en palabras. ¿Cuál es el primero? Al primero lo puedo escribir al tiro. El primero, ¿cuál es el primero? F ¿cuánto? F tercera. F, 1, 2, 3, por G. ¿Cuál es el que le sigue? Segundo sumando. F segunda por G prima. Cuando me vaya este y deriva el F prima, ¿qué va a quedar? F segunda por G', o sea, el mismo, F segunda G'. Así que ese que se combina va a quedar ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces va a quedar ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese 3? ¿Qué es ese 3? Fue la suma del coeficiente 1 que estaba ahí más el coeficiente 2 que venía acá, ¿cierto? O sea, se juntó uno de allá y uno de acá. Lo mismo que arriba. Después, aquí va a haber un segundo sumando. El segundo sumando va a ser F' por G segunda, multiplicado por la constante 2, obviamente. Pero cuando deriven este, nuevamente se van a combinar, porque el primer término de la derivada de este producto, ¿qué cosa es? ¿No es también F' por G segunda? Entonces, en realidad, ese que va a llegar a un factor 2 y este que va a llegar a un factor 1 se van a combinar y va a quedar ¿cuánto? 3 veces F' por G segunda. Y el último, bueno, el último no se combina con nadie, F, G tercera. Ya, ¿qué va pasando cuando empiezo a derivar el producto? Empiezan a aparecer cada vez más sumandos, pero siempre se van combinando de 2 en 2. Y la combinación hace que aparezcan estos numeritos. Ese numerito 2, este numerito 3, ese numerito 3. ¿De dónde venía ese 2? Del 1 más 1. ¿De dónde venía ese 3? Del 1 más 2. ¿De dónde venía ese otro 3? Del 2 más 1, ya, etcétera. ¿Qué va a seguir a continuación? Los puros numeritos. Los puros numeritos, cuando derive una última vez, ahí va a venir 1. Después aquí va a venir, esos dos se van a combinar. ¿Qué número va a quedar ahí? Coeficiente. Va a quedar 4. Después aquí el segundo de ese con el primero de esos se van a combinar. Va a quedar ¿qué coeficiente? 6. Ese con ese se van a combinar. ¿Qué coeficiente va a quedar? Disculpen, sí, gracias. Gracias, me corrigieron antes de tiempo, ¿cierto? Y después el último, por supuesto, el último siempre va a quedar 1. ¿Qué es eso? Ese es el famoso triángulo de Pascal. ¿Y cuáles son esos resultados de ese triangulito Pascal? Son los coeficientes binomiales, ¿cierto? Del desarrollo del binomio de Newton. Entonces uno puede decir, aquí hay un teorema. Hay un teorema que puedo demostrar, que podríamos demostrar, eso no se lo puede demostrar, que dice que si uno deriva un producto n veces, el resultado es una sumatoria. Oh no. El resultado es una sumatoria, ¿lo ven? Cuando derivo una vez, es una suma que tiene 2 sumandos. Cuando derivo 2 veces, aquí estaba la segunda derivada. Es una sumatoria que tiene
3 sumandos. Cuando derivo 3 veces, por lo que alcancé a hacer aquí, aparece una sumatoria que tiene ¿cuántos sumandos? 1, 2, 3, 4. Cuando derivo n veces y se van combinando, ¿cuántos sumandos van a haber? N más 1, N más 1. Entonces es una sumatoria que tiene N más 1 sumandos. Ahora, ¿qué escojo como índice? Uno puede tomar como índice, miren, es simpático, el orden de derivación de la G. El orden de derivación de la G. El orden de la derivación de la G. ¿Cuántas veces está derivada G? Aquí, ¿cuántas veces está derivada G? Ninguna vez. Ah, de hecho, es una buena anotación. Cuando G está solita, eso se suele anotar G derivado 0 veces. ¿Qué significa derivar 0 veces una función? Significa no derivarla, simplemente eso. Después, miren, ahí está, derivada 0 veces. Aquí, ¿cuántas veces? Una, ahí. 2, ahí, 3. Entonces uno puede decir, miren, esta suma que tiene 4 sumandos, voy a construir un índice que aquí valga 0, 1, 2 y 3. O sea, voy a hacer un índice K que va a variar desde cuánto hasta cuánto. Desde 0 hasta, en general, hasta n. De 0 hasta n. Y ese índice va a corresponder a cuántas veces tengo que derivar G. En mi sumatoria, G aparece derivado, ¿cuántas veces? Ahí está, 0, 1, 2, 3. Si fuese la cuarta derivada, aparecería derivada 0, 1, 2, 3, 4. Así que G aparece derivado K veces, donde K varía entre 0 y n. Ya, pero G no está solo, está multiplicado por F. F derivado ¿cuántas veces? Ah, claro, ahí, ¿cierto? Porque aquí cuando este está derivado 0 veces, el otro está derivado 3. Cuando este está derivado 1, ese está derivado 2. La suma de las derivaciones son 3. ¿Se fijan aquí? Ese es 3 y 0. 2 y 1. 1 y 2. 0 y 3. Así que la suma de esas dos derivaciones es n. Si una está derivada k veces, la otra está derivada n menos k veces. Ya, no sé si han visto eso en otra parte sin los paréntesis. Sin los paréntesis. ¿Han visto algo así como a elevado a la n menos k multiplicado por b elevado a la k? ¿Dónde aparecía eso? En la fórmula del binomio de Newton, que se forma de la misma forma que aquí. Y me faltan las constantes. ¿Cuánto valen las constantes? Bueno, las que vienen del triangulito de Pascal. Y esas constantes que vienen del triangulito de Pascal me las sé del binomio de Newton. Es el típico n sobre k. Ahí tengo la fórmula para derivar un producto. Ahora, lo que les hice arriba es verifiqué que esta fórmula en realidad es cierta. ¿Para qué valores de n la hemos demostrado? ¿Para qué valores de n la demostramos? Arriba, lo hicimos para n igual a 1, ¿cierto? Lo hicimos para n igual a 2, también lo demostramos para n igual a 3. Ahora, no lo hemos demostrado para todo n, pero esta fórmula no es difícil de demostrar. Entonces voy a poner aquí, ¿cómo se puede demostrar? ¿Por inducción? Se puede demostrar por inducción. Demostrar por inducción. Ahora, una vez que uno la demuestra por inducción, en realidad es una fórmula bien conocida, bien clásica, y es la famosa llamada fórmula de Leibniz para la derivada enésima. Fórmula de Leibniz. Leibniz para la derivada enésima. De hecho, muchos lo conocen como la fórmula de Leibniz y punto. Es como que Leibniz hubiera hecho solo esto. En realidad hizo muchas otras cosas, pero esta es la fórmula de la derivada enésima de un producto. Para la derivada enésima de un producto. Se copió de Newton. ¿Perdón? Se le copió Newton. Ahí no sé quién le copió a quién, ¿cierto? Producto. Ya, suficiente. Entonces, miren, como estamos haciendo ahora la última sesión y la llamamos clases 15.2, 15.1, en realidad esto está en la clase 15.1, derivar n veces y jugar un poco con la fórmula de Leibniz, ver qué propiedades se pueden dar. No voy a hacer ejercicios, lo voy a dejar hasta ahí, de aquí se podrían seguir haciendo ejercicios, porque me interesa enlazar con los últimos dos temas. De hecho, los tres temas que hay que ver en estas clases son, un tema se llama Leibniz. Cuando me dicen, oye, tienes que, por ejemplo, cuando vienen exámenes, el próximo semestre, en algún instante van a decir, use Leibniz. Cuando me dicen, use Leibniz, ¿a qué se refieren? A esta fórmula de derivar un producto. A derivar n veces un producto, porque vamos a tener que a veces derivar muchas veces un producto. Entonces, las tres cosas que tenemos que ver son Leibniz, tenemos que ver, lo voy a escribir aquí como el plan de lo que nos falta revisar hasta que nos vamos. Hay que ver L'Hopital, que es bien querido por todo el mundo, L'Hopital, y hay que usar, y Taylor. De hecho, Taylor es como
Es como el contrario del L'Hopital, bueno, porque en el sentido de que L'Hopital le encanta a todo el mundo. O sea, de hecho, L'Hopital ya estaban preguntando algunos para el control 6 o el 5, no, el 6. Me estaban preguntando, ¿se puede usar L'Hopital en el control? Ahí, de hecho, les puso un aviso en el control. No sé si vieron el aviso. ¿Qué decía el aviso del control? Demuéstrelo. Que si usted quiere usar L'Hopital, bueno, úselo, pero demuéstrelo. O sea, tiene que definir qué significa la derivada, tiene que demostrar que la derivada de la suma es la suma de las derivadas, que la derivada del producto. A lo mejor, si necesita la fórmula de Leibniz, tiene que pasar por demostrar esa formulita y después demostrar el teorema L'Hopital. Y cuando haya hecho eso, si le queda tiempo, haga los ejercicios con L'Hopital. Ya, bueno, hemos hecho todo ese trabajo. Entonces, lo que quiero hacer es que veamos L'Hopital y Taylor. L'Hopital es súper querido. Todo el mundo quiere usar L'Hopital, incluso antes de tiempo. O sea, es como no sé, los niños como que quieren caminar, siempre quieren caminar y caminar, ¿cierto? Como que nada, estar acostados en una lata siempre, o sea, nacen y lo primero que quieren hacer es salir a recorrer el mundo. Y después que ya sabe recorrer el mundo, nos dice, ya, pues ya ahora corran los 100 metros planos. Corra a hacer las maratones. No, me da lata. Me da lata. O sea, como que uno quiere hacer algo así. Yo quiero caminar, no quiero estar acostado. Y después que ya puede caminar, y ahora corra. No, me canso, me duelen los pies, cómprame una zapatilla. Ese es como el Taylor. O sea, cuando uno llega a Taylor, como que Taylor a todos les da un poco de lata. Y dicen, no, esa cuestión es media complicada. Y tanto así que les pasa como que a veces hasta no lo entienden. A pesar de que es una cosa bien sencilla, bien simple. Pero les voy a mostrar las dos cosas. Les voy a mostrar L'Hopital y les voy a mostrar Taylor. Ahora, obviamente, igual como nos pasó en el teorema de la composición y el de la función inversa, no tengo las herramientas para demostrar ni L'Hopital, así que si me dicen demuéstralo, no puedo hacerlo. O sea, en realidad para demostrar L'Hopital requiero revisar los temas del próximo curso, o sea, volver al axioma supremo, volver a las sucesiones, y recién después al final se puede demostrar L'Hopital. El próximo semestre vamos a demostrar L'Hopital algo así como la semana 5. Cuando estemos terminando el capítulo de derivada, demostramos L'Hopital. Y también se puede demostrar el teorema de Taylor. Así que hoy día les voy a mostrar cuál es el teorema de L'Hopital. No les voy a mostrar cuál es el teorema de Taylor. Les voy a mostrar el teorema de L'Hopital. Lo vamos a usar. Les voy a mostrar que empiezan a aparecer cosas medias gigantes cuando lo empieza a aplicar cada vez más y más y más. Y a Taylor se le ocurrió una idea de cómo aprovechar toda esa información para construir cosas nuevas. Y el teorema lo vamos a ver el próximo semestre. ¿Les parece? Ese es el plan de lo que queda. Entonces, en L'Hopital puedo decir que hay un teorema. Teorema. Ahora, siempre a veces dice que L'Hopital era un poco flojo. Como que le sacaba el cuerpo, le sacaba la jeringa, ¿cómo es? Le sacaba el cuerpo al trabajo, porque a L'Hopital lo que le encargaron es esto. Me dicen, calcúlate el límite cuando x tiende a A del cociente f de x partido por g de x. Ese es el problema. Así como que les diga, calcúlate ese límite. Donde A puede ser cualquier cosa. A puede ser x barra, puede ser un límite lateral, puede ser un límite lateral por la izquierda, puede ser un límite hacia más infinito, hacia menos infinito. Cualquiera de todas esas alternativas. ¿Se acuerdan ustedes que cuando uno calcula límite, hay muchos límites que pueden calcular? En cualquiera de ellos se cumple lo mismo. ¿Y qué hizo L'Hopital? L'Hopital miró el problema, así como yo les decía en el examen. ¿Qué van a hacer en el examen de cálculo? Bueno, si no saben resolver los problemas del examen, ¿qué es lo que van a hacer? Van a derivar lo que sea, ¿cierto? O sea, como que uno dice, ay, la derivada es simpática, derivo. ¿Me van a poner puntaje por eso? No, pero me entretengo. O sea, una cosa es planear buenas notas y otra cosa es entretener. Ojalá funcionen las dos cosas simultáneas. Entonces, como que L'Hopital aquí dijo, calcúlate eso. No sé. Bueno, L'Hopital dice, le aplico el teorema del álgebra. Entonces, para que no sea fácil, son problemas. Voy a poner aquí el teorema de las hipótesis. Sí, tengo que el límite cuando x tiende a x, no a x barra, sino que puede ser cuando el límite x tiende a cualquier cosa. Si tengo una función f que tiene límite 0. Bueno, el L'Hopital, el cociente converge a 0. No, pero... Y también el límite cuando x tiende a de la g también vale, para que no sea sencillo, para que no sea trivial. O sea, el numerador tiende a 0 y el denominador tiende a 0. Calcula el límite. Complicado. Entonces, ¿qué dijo L'Hopital? Dijo, como no sé calcular eso, lo que voy a hacer es derivar lo que sea. ¿Por qué derivar? Porque es simpático. Entonces, lo que dice L'Hopital, en lugar de calcular ese límite, lo que voy a hacer es calcular este otro. Voy a derivar la f. Voy a derivar la g.
Y como muchas veces la derivada destruye las funciones, ¿a qué funciones destruye la derivada? Al x cubo. ¿Por qué destruye el x cubo? Porque lo transforma de x cubo, lo pasa a x cuadrado. Esa es como una especie de destrucción del x cubo, como que la derivada lo simplifica un poco. Entonces, muchas veces este límite es más fácil que el de arriba. Entonces, ¿cuál era la tarea? De calcular el límite de arriba. No me la puedo. Entonces, como no me la puedo, digo, voy a calcular este otro límite pensando que este otro es más fácil. Y le digo al ayudante, mira, que tenéis que calcular ese, calculé este. ¿Me pones algo de nota? No, porque ¿qué relación tienen los dos? ¿Y qué tal si es que después yo me doy cuenta, y ahí te parece que se transforma en teorema, si yo me doy cuenta de que al calcular este límite, he también calculado el de arriba? Como, oye, que tuviste suerte, hiciste una cosa que nada que ver, y resulta que el límite de esa cosa que no tenía nada que ver era el de arriba. Bueno, esa cosa se transforma en un teorema. Entonces dice, si eso de ahí es cierto, y, o bien, también hay otra versión de lógica, voy a poner aquí, o bien, otra hipótesis. También es posible, esto es lo que se llama el límite del L'Hopital de la forma 0 partido por 0. La f tiende a 0 y la g tiende a 0. También es posible que la f tienda a infinito, cuando x tiende a lo que yo quiera, que la f tienda a más o menos infinito. El signo, de hecho, me da lo mismo. Y en ese caso requiero que la g tienda a... Para que no sea trivial. Si el numerador tiende a más infinito, ¿cuánto tiene que tener el denominador para que sea un límite simpático, interesante? También a más o menos infinito. El signo me da lo mismo. Porque si una tiende a más infinito y la otra más infinito, lo que puedo decir es que las funciones son positivas. Si una tiende a más infinito y la otra menos infinito, es negativo el cociente, pero de todos modos no sé quién le gana a quién. O sea, las dos cosas se explotan hacia el infinito, hacia el menos infinito. Bueno, si están en el caso 0 partido por 0 o infinito partido por infinito y... Entonces, esas son alternativas. Y tienen que el límite... No le voy a poner i. Voy a matar ese i. Pero lo voy a dejar ahí. Le voy a poner solo una coma. Coma. Yo sé que el límite, lo que acabo de calcular, límite cuando x tiende a A, del cociente de las derivadas. Ese fue el que fui capaz de calcular. Si ese cociente vale L, donde ese L puede ser L más, L menos, más infinito o menos infinito, todas las versiones funcionan. Aquí voy a poner el I. Y una última hipótesis que voy a poner aquí, pero no sé cómo escribirla. Esa última hipótesis sale solo cuando uno intenta demostrar el teorema. Lo que voy a poner aquí es solamente la frase algo más. No me pregunten qué es lo que hay que poner aquí extra. Eso me lo pueden preguntar cuando demostremos el teorema. O sea, vamos a demostrar el teorema con la hipótesis 1 o la 2. Con esta hipótesis de aquí vamos a intentar demostrar que pasa algo y vamos a darnos cuenta que algo falla. Y ahí viene una tercera hipótesis. Una tercera hipótesis, lo que les puedo decir es que esa tercera hipótesis casi siempre es verdadera. Casi siempre se cumple. De hecho, muchos dicen esa tercera hipótesis ni siquiera me acuerdo de ella y simplemente supongo que esa tercera hipótesis siempre se cumple y por lo tanto no hay que incorporarla como hipótesis. Eso siempre es verdad. Ahora, el casi siempre significa que si ustedes, por ejemplo, se van a internet y buscan ahí casos donde el L'Hopital falla, van a aparecer algunos ejercicios, les van a decir, aquí L'Hopital falla. No es que L'Hopital falla. Lo que falla es que no se cumple esa hipótesis. Y claro, con las hipótesis previas, que son las que todos recuerdan, que sea cociente 0 partido por 0 y cociente de derivadas, uno con eso quiere concluir. Se olvida de eso. Si se olvida de eso, pueden haber casos en los cuales eso no baste, porque falta esa tercera hipótesis. Tercera hipótesis que casi siempre se cumple. Por eso es que casi todo el mundo lo olvida. Si todo eso es cierto, entonces el límite original, el límite cuando x tendía a lo que fuese de f de x partido por g de x, ese límite que era la tarea, tiene tanta suerte en L'Hopital que esa tarea tiene como límite el mismo límite que tenía el cociente de las derivadas. Si el cociente de las derivadas tiene límite, entonces el cociente de las funciones tiene el mismo límite. Por esa razón es que uno dice, miren, en lugar de calcular ese límite de arriba, calculo el límite de abajo porque ambos límites son iguales.
Casi. Eso sí tienen que inmediatamente sacárselo de la cabeza. No, no son iguales. No son iguales. Hay un implica. Este implica de aquí también es importante, porque el implica no es siglo solo sí. Cuando el límite del cociente de las derivadas existe, el límite del cociente de las funciones existe y es el mismo. Pero podría ocurrir que el límite del cociente de las funciones existiera y no el cociente de las derivadas. De eso hay contraejemplos más sencillos. Eso implica. Por lo tanto, cuando uno quiere calcular un límite de un cociente, uno calcula el cociente de las derivadas. Si es capaz de calcular este límite, entonces ustedes escriben esto, lo desarrollan. Si al final no llegan a nada, el cálculo queda hasta ahí, todo eso fue inservible. Si ustedes desarrollan, o sea, por ejemplo dicen, les da al final el seno de 1 partido por x, esas funciones que no convergen, uno dice, ese límite no existe, el cálculo queda en nada, porque si ese límite no existe, ¿qué pasa con el de arriba? ¿Puede o no puede existir? ¿Ya? No, ahí no tienen por qué ser iguales. ¿Cuándo son iguales? Cuando este límite existe, cuando les da 8. Si este límite hace un cálculo y les da 8, ¿cuál es la conclusión? El de arriba también era el mismo 8. Si este les da infinito, más infinito, funciona también. Si este límite les da más infinito, el de arriba también es más infinito. O sea, incluso funciona con los límites extendidos. No funciona con esas cosas que oscilan. ¿Se acuerdan un límite que no existe, pero no es que sea más infinito? El típico, este de aquí, miren, le voy a poner aquí un ejemplo. Solo como recuerdo, el límite cuando x tiende a más infinito de seno de x. ¿Qué pasa con ese límite? Ese límite no existe. ¿Por qué no existe el límite de seno de x cuando x tiende a infinito? Porque la función seno oscila entre menos 1 y 1 y nunca se decide a quedarse en 1, nunca se decide a quedarse en 0 ni en menos 1. O sea, oscila siempre. Ahora, es una de esas típicas acotadas que no convergen, ¿cierto? De hecho, se parece a la menos 1 a la n porque oscila entre menos 1 y 1. Ya, entonces, ¿qué me interesa? ¿Ese teorema lo puedo demostrar o no? Ya les dije, ni siquiera sé cuál es la hipótesis, así que menos lo voy a demostrar. No lo puedo demostrar, pero sí puedo usarlo. Y un poco la idea de este primer curso es ver L'Hopital, usarlo y manipularlo al máximo. O sea, la idea es que uno sepa calcular límites con este L'Hopital, a pesar de que a veces no sabe verificar esa última hipótesis. Entonces, aquí les voy a hacer algunos ejemplos. Ejemplos de esta famosa regla de L'Hopital tan conocida y tan amada por todas. Ahora, no les voy a hacer miles de ejemplos, les voy a hacer una familia de ejemplos. Aquí, vean, ejemplos. El primero es medio tonto, pero a algunos les gusta. El límite cuando x tiende a 0 de seno de x partido por x. Ese límite es tonto. ¿Por qué es tonto? Porque ese límite, ¿qué van a decir de ese límite? Ya lo conocemos, ya me lo sé de memoria. Algunos van a decir, sí, pero en realidad esta cosa del L'Hopital trasciende. O sea, si ustedes, de hecho, hace poco llegó una invitación, creo que me llegó una invitación algo así como a la fiesta de los 40 años. ¿Será posible 40 años? Del 82, 92, 40. Me parece que eso decía fiesta de los 40 años de los que ingresamos el 82 a la facultad. Ya hay una fiesta a la cual podría ir. Seguro que en esa fiesta, si fuera, le pregunto, oye, ¿cuánto vale el límite de seno de x partido por x? ¿Cuánto vale el límite? Nadie sabe. ¿Ni quita ni pone? Eso sí. Ni quita ni pone, ¿cómo te va? La cuestión, todo el mundo se acuerda. L'Hopital. Eso también todo el mundo se acuerda. L'Hopital trasciende a esos 40 años. Los límites principales tal vez no trascienden tanto. Hay muchas cosas que nos olvida. L'Hopital, todos se acuerdan. Entonces, este límite, que es un límite simplón, que vale 1, si usted no sabe cuánto vale, lo puede calcular con L'Hopital porque todos saben que seno de x tiende a 0 cuando x tiende a 0, lo mismo que el x del denominador. Se cumplen las hipótesis originales. Lo que hay que hacer es verificar esa. Entonces lo que uno hace, dice, pone aquí un signo igual, pero es igual, ojo, es igual, solo se va a verificar, va a ser cierto cuando el límite del cociente de las derivadas exista y valga algo. Así que este igual típicamente no se lee
No se dice que este límite es igual a este otro. Este límite, ¿cuál es el lenguaje que se usa en matemáticas? De hecho, ustedes lo usan a veces, pero porque son temerosos. Cuando yo les pregunto algo así, en primeras clases, les digo, ¿cuánto es la raíz de 4? Más o menos. Bueno, después de que ya aprenden que no es más o menos no corre. Y yo les vuelvo a preguntar, ¿y cuánto vale la raíz de 4? La típica respuesta que me dicen, sería 2. ¿Han escuchado eso? Que los profes siempre preguntan, ¿cuánto vale eso? Sería 2. ¿Y por qué sería 2? ¿Depende de algo que un día puede que sí y otro día puede que no? ¿O depende como que miran al profe, si el profe mueve las cejas, entonces mejor no, o mejor sí? Utilizan el sería. El sería significa es igual si se cumple alguna condición adicional. En realidad, cuando uno pregunta cuánto vale la raíz de 4, la respuesta con verbal debería ser con verbos. ¿Sería? ¿Cuál es el verbo que utilizan? ¿Cómo conjugan el verbo ser en ese caso? Esa raíz cuadrada es igual a 2. Vale exactamente 2. No es que sería 2 o valdría 2. Sin embargo, entonces cuando uno pone dos límites, ese límite y pone un igual, normalmente uno lee ese límite es igual al otro. Utiliza el verbo conjugado así. Es igual. En este caso, en L'Hopital, no. Cuando uno utiliza L'Hopital, ese signo igual no se lee es. Ese signo igual se lee sería. Si se cumplen las condiciones. Sería. ¿Y por qué sería que no tienes alguna seguridad? ¿Te falta algo? Claro que me falta algo. ¿Qué me falta? Las condiciones. Calcular el límite del cociente de las derivadas. Cuando yo haya calculado el cociente de las derivadas, en ese caso es igual, va a pasar de ser sería a es igual. ¿Se fijan? O sea, ese potencial de que podría ser cierto va a ser a que realmente es cierto. O sea, la diferencia entre sería y es. ¿Cierto? Infinitivo y ¿cómo se llama eso otro? Ya, o sea, indicativo y el otro potencial. Ya, entonces, este es un igual que sería. Ahora, como ustedes en las pruebas no tienen que trabajar en forma oral, sino que trabajan en forma escrita, lo que hacen, lo que les exigen siempre los ayudantes para ponerles el puntaje completo, es que usted diga alguna advertencia aquí sobre es igual, para que diga que es igual, es un igual condicional. Depende de si el último cálculo funciona o no. Entonces siempre tienen que poner en la hoja alguna cosa. Y lo que típicamente uno pone ahí es, basta con que pongan LOP así, hacia secas, y con eso uno dice es igual, va a ser un igual que va a ser validado cuando el límite de la derecha sea cierto. No es un igual como los otros, como otros iguales que hemos escrito tantas veces, cuando ya derivamos dijimos igual, igual, igual. No, aquí no. Es un igual que va a ser validado solo al final. Entonces ya, ¿qué es lo que tengo que hacer después? Bueno, después me calculo este otro límite. ¿Qué límite calculo? Cuando x tiende a 0, ¿de qué? ¿Cociente de quién? De la derivada del seno, que vale coseno. De la derivada de x, que vale 1. O sea, el límite del coseno. Y una vez que uno calcula ese límite, si ese límite existiese, valiese algo, el original sería exactamente el mismo. ¿Entienden la importancia del sería? Ahora, este límite de aquí es bien sencillo, porque el 1 se simplifica y queda simplemente coseno cuando x tiende a 0, y ese coseno cuando x tiende a 0 tiende a 1. Conclusión, el límite seno de x partido por x vale 1. Pero en realidad es un cálculo medio tonto. ¿Por qué es un cálculo medio tonto? Está bien, matemáticamente funciona. ¿Por qué es un poquito tonto? Porque, ¿qué hice en el camino? ¿Qué herramientas usé para calcular ese límite? Bueno, usé primero el teorema de L'Hopital, donde me faltó una hipótesis, que se cumple de hecho. Pero ¿qué le tuve que hacer a la función seno para escribir coseno? Tuve que calcular la derivada. ¿Y cómo se calculan las derivadas de las funciones trigonométricas? Las calculamos en la primera clase de derivadas. ¿Cómo hicimos la derivada del seno? ¿Qué es lo que usamos para deducir cuánto valía la derivada de seno? Usamos un dato de límites, usamos los límites conocidos. Y para calcular la derivada del seno, nosotros usamos que seno de x partido por x tendía a 1. Entonces se fijan que es una especie de círculo vicioso. Si usted dice, para saber que la derivada del seno es coseno, necesito saber que eso vale 1. Y ahora estoy usando eso para demostrar que el límite vale 1. No, en realidad siempre hemos sabido que el límite vale 1. O sea, este cálculo no tiene mucha importancia. Este cálculo es simplemente una verificación, si quieren, de lo que está pasando con L'Hopital. Es un límite que ya conocía y que no tiene sentido. Ya, ¿cuál es el límite más interesante? Ese es el primero. El límite más interesante es este otro. Calcularse el límite cuando x tiende a 0, no de seno de x partido por x. Yo sé que seno de x partido por x tiende
A 1. Entonces, como yo sé que seno de x partido por x tiende a 1, lo que hago es le resto 1 y así logro formar una función que tiende a 0. Y dado que eso tiende a 0, el límite simpático es agarrar eso y eso dividirlo por otra que tiende a 0. Ahora, para que sea simpático, hay que dividirlo por x al cuadrado. Hay que dividirlo por x al cuadrado. Si usted divide por x, simplemente el límite vale 0, así que no conviene no calcularlo. Conviene calcular seno de x partido por x menos 1 y eso partido por x al cuadrado. Ese límite es más simpático, porque si quiere aplicarle el L'Hopital a ese, el numerador, se dan cuenta que el numerador tiende a 0. Se dan cuenta que el denominador también tiende a 0. Ahora, ¿qué es lo que hay que derivar? Bueno, si quieren hay que derivar seno de x partido por x, que significa aplicar reglas de derivación y hay que saber derivar seno. Y para saber derivar seno, yo tenía que saber cuánto era el límite de seno de x partido por x, pero efectivamente aquí estoy diciendo que lo sé. Yo sé que seno de x partido por x tiende a 1, así que eso lo estoy usando. Por lo tanto, este de aquí sí que tiene sentido. Ese se puede hacer. Sin embargo, para aplicar el L'Hopital, que se podría hacer, conviene siempre no olvidarse de lo que uno aprendió hace mucho tiempo, de la parte introducción a la introducción al cálculo, es ordenar algebraicamente las expresiones. Ustedes pueden aplicar el L'Hopital así tal cual, pero ¿a quién tienen que derivar arriba? Al seno de x partido por x, que es un cociente y la regla es fea. No, conviene primero ordenar para que no quede un cociente. Es decir, que ese límite es lo mismo que este otro. Es el límite cuando x tiende a 0 de seno de x menos x partido por x al cubo. ¿Lo ven? ¿Cierto? Simplemente sumar las fracciones arriba y dejarlo así. Y ahora escrito sobre esa forma, ahí aplicarle el L'Hopital. Porque las derivadas son mucho más simples que las derivadas originales. Ya, ¿cuánto valen las derivadas ahora? Entonces aquí viene mi igualdad, que sería verificada si es que yo supiera si se cumple la última hipótesis de L'Hopital, que el límite del resultado es conocido. Ya, apliquen. Esto sería igual al límite cuando x tiende a 0. ¿De qué cociente? ¿Quién queda abajo? La derivada de x cubo, es decir, 3x al cuadrado. ¿Quién queda arriba? Ya, la derivada de seno, que vale coseno de x. La derivada de la x, que vale 1. Ahí está, la resta queda coseno de x menos 1. Al derivar arriba y derivar abajo queda este otro límite. ¿Y qué me pueden decir este otro límite? ¿Lo conocen o no lo conocen? El 1 menos coseno de x partido por x cuadrado. Claro que es conocido. ¿Ese vale cuánto? Así como está es menos un medio, porque está al revés. Ahora, podría ocurrir que me dijesen, se me olvidó. Se me olvidó, no me acuerdo. ¿Cuánto valía eso? Bueno, aquí sí que pueden hacer lo mismo de arriba. A pesar de que es un límite conocido, pueden decir, ¿a cuánto tiende el coseno? Solito. Cuando x tiende a 0, el coseno tiende a 1. Esta resta tiende a 0. El denominador tiende a 0. Entonces es un cociente de la forma 0 partido por 0. Y lo puedo calcular usando la regla de L'Hopital. Entonces uso L'Hopital 2 veces. Ahora, esta no es necesario porque ese me lo sabía, pero vuelvo a poner L'Hopital. ¿Qué significa la regla de L'Hopital? Que para calcular ese límite voy a calcular este de abajo. Si el de abajo existe, ese de ahí existe y son iguales. Y si ese existe, el original existe y son todos iguales. Así que todas las igualdades se transforman en verdaderas igualdades cuando usted calculó el último límite. Ya, ¿qué queda? Deriven arriba y abajo. Límite cuando x tiende a 0. ¿Qué queda arriba? Menos seno de x. Menos seno de x. ¿Qué queda abajo? 3 por 2, 6 veces x. Ya, ese límite. ¿Se lo saben? Nuevamente seno de x partido por x. Ya, ahí obviamente van a decir, no, este me lo sé. Ese límite vale 1 y con el menos 1 partido por 6, este límite vale menos un sexto. Pero también podrían decir, por ejemplo, no me lo sé. Y si no me lo sé, ¿qué es lo que hacen? Le aplican L'Hopital como ya lo hice en la primera línea y ahí sale su 1. O sea, pueden cortar donde quieran. Una vez que tienen el último igual, estos iguales intermedios quedan todos verificados. Ese igual de ahí queda verificado y resulta que el límite original valía... ¿Cuánto valía el límite original? Menos un sexto. ¿Y si lo hubiese calculado aquí, me daba menos un sexto? ¿Sí? ¿Por qué daba menos un sexto? Porque el conocido, ¿cuánto era? Menos un medio, que con el 3 quedaba menos un sexto. Claro, por todos lados funciona bien. Ahora, ojo, cuando ustedes encuentran un límite conocido, es recomendable que lo usen. Porque pasa también que a veces derivan y se les quedan constantes en el camino.
Y como lo que están calculando es un límite que es una constante, al final les puede dar otro número. O sea, el menos un sexto les puede dar más un sexto, les puede dar más un tercio, más un medio. O sea, puede dar cualquier cosa. Obviamente no es lo más recomendable. Así que cuando encuentren un límite conocido, lo utilizan. Ya, ahí tengo uno. Ese es simpático porque ese que les acabo de calcular no sale si es que usted utiliza puras desigualdades de seno y coseno. No sale. El de seno de x partido por x, esa salía por un sándwich. Con ese calculamos la derivada. Y después con L'Hopital sacamos este límite que no salía con esas propiedades. Ya, otro, más complicado que ese. ¿Cuánto me dio ese límite? ¿Cuánto dio ese límite? Ahí lo tienen. ¿Me dio? ¿Resultado? Menos un sexto. ¿Qué voy a hacer ahora? Hacer un límite más complicado que los anteriores. Voy a calcular el límite cuando x tiende a 0. Voy a poner aquí seno de x partido por x menos 1 partido por x cuadrado. ¿A cuánto tendría eso? A menos un sexto. Dado que eso tiende a menos un sexto, entonces la maldad es la siguiente. A eso le voy a sumar un sexto. Y cuando le sume un sexto, ese límite va a ser 0. Y dado que es 0, esa cosa la voy a dividir por x al cuadrado. Ah, ¿se notan por qué? ¿Se dieron cuenta por qué aquí dividí por x cuadrado después de haber hecho el ejercicio? Ajá. Porque cuando divido por x cuadrado, sumando, queda abajo un x cubo. Y cuando aplican L'Hopital, ¿qué les queda aquí abajo? Les queda el típico 1 menos coseno de x con signo negativo partido por x cuadrado. Les queda justo el límite conocido. Si hubiesen dividido solo por x, les hubiese quedado aquí x cuadrado. Podrían aplicar L'Hopital. Bueno, la constante 3 se habría transformado en la constante 2. No es la constante la que me importa. La potencia. ¿Qué potencia habría quedado en x al derivar? 1. Y cuando calculan el límite por 1 menos coseno de x partido por x a la potencia 1, ese límite ¿cuánto vale? 0. Y como que dicen, miran, fue poco. Yo tendía a 0 más rápido que tú. Divídeme por algo más interesante. Claro, hay que dividirlo por x cuadrado y ahí todo calza perfecto. Ahí todo calza perfecto. Ya voy a reescribir lo que estaba escrito aquí. Allá también, ustedes pueden dividir por x a la 1, pero da una cosa ridículamente sencilla. Entonces conviene dividir por x al cuadrado. Ya, ¿cuánto vale ese límite? ¿Se atreven a dar una respuesta? Ninguna idea, ¿cierto? Les voy a calcular ese y después les voy a pedir que adivinen el que sigue. El que sigue, ya. Ahora, ordenemos esto primero. Esto de arriba ya lo teníamos ordenado. ¿Cómo se ordenaba todo eso? ¿Cómo se llamaba eso? Límite cuando x tiende a 0. Eso era seno de x menos x partido por x al cubo. Es a eso que le estoy sumando un sexto. Entonces, si a eso le sumo un sexto, puedo decir que le estoy sumando el x cubo. Miren, lo harán. ¿Le estoy sumando cuánto? Le estoy sumando más un sexto veces x al cubo. Eso es. Y todo eso lo estoy dividiendo por x cuadrado. Ah, ya lo veo mejor. Lo voy a reescribir más bonito. Es seno de x menos x más un sexto x al cubo. Y todo eso partido por x, no al cubo, sino que x a la quinta. Ahí está, x a la quinta. ¿Cuánto vale ese límite? Ah, sí, ya me lo sé. Creo que es 1 partido por 5 factorial. Ese límite lo vamos a calcular. Es 1 partido por 5 factorial. Ya, pero vamos a ver por qué. ¿Están bien las sumas que hice? ¿Entendieron eso? Fue simplemente sumar. Es cierto que, miren, el sexto queda dividido por ¿cuánto? X cubo partido por x a la quinta, eso es un sexto dividido por x cuadrado. Ahí está, un sexto está dividido por x cuadrado. La constante, ese 1 que está ahí, está dividido por x cuadrado por x a la cuarta. Esa x está dividida por x a la cuarta. ¿Y el seno por cuánto está dividido? Está dividido por x cuadrado, o sea, está dividido en total por x a la quinta. Ahí está seno de x partido por x a la quinta. Ya, ¿a cuánto tiende el numerador? A 0. A 0, a 0. ¿La suma? A 0. Denominador, 0. ¿Cómo se calcula? L'Hopital. ¿Qué dice? Esto sería por L'Hopital igual a ¿cuánto? Sería igual al límite cuando x tiende a 0. Deriven. Numerador, ¿qué queda? Derivada del seno. Coseno. Derivada del x. Menos 1. Ah, miren, ahí quién apareció. Coseno de x menos 1. Más derivada del x cubo. 3x cuadrado.
El 3 con 1/6 queda 1/2 de x cuadrado. 1/2 de x al cuadrado. Ahí tienen el numerador. Denominador. 5x a la cuarta. Ese creo que todos lo ven bien, ¿cierto? Ya, ¿puedo arreglarlo? No. Bueno, ahí veo el 1 menos coseno. Ven el 1 menos coseno igual que yo. Pero el 1 menos coseno, si lo quieren arreglar, tendrían que ir por x al cuadrado. O sea, a ese x a la cuarta pedirle prestado un cuadrado. Tirarlo ahí arriba. Y el límite sería menos 1/2. Si le piden prestado un x cuadrado a ese, se simplifica el de allá y ese límite va a ser 1/2. Lo de arriba tiende a menos 1/2 más 1/2, o sea, 0. Y abajo les quedó sobrando un x cuadrado, o sea, no, es un límite complicado. Mejor déjenlo así y calculen el límite directamente. El coseno tiende a 1, menos 1, 0. Más eso que tiende a 0, el numerador tiende a 0. Denominador tiende a 0, así que obviamente aquí le aplico ¿qué cosa? L'Hopital. Claro, esta cuestión con una S. Qué bueno, porque es lo que estaba esperando todo el semestre como para calcular límites por L'Hopital. Aquí van. Límite. Cuando ¿quién tiende a cuánto? X tiende a 0. Deriven. ¿Qué les queda arriba? La derivada del coseno. Menos 0. Menos 0. Menos 0. La derivada de la constante 1. Se murió. La derivada del x cuadrado. 2x, que con el 1/2 queda más x. Derivada del denominador. 5 por 4 veces x al cubo. Ya, ¿qué límite es ese? ¿A cuánto tiende el numerador? A 0. ¿A cuánto tiende el denominador? A 0. ¿Cómo se calcula ese límite? Por L'Hopital. Pero ya lo calculamos. Es el que teníamos allá. Les voy aprovechando el resultado. Miren, ¿no está aquí? ¿No está aquí? Miren. Seno de x menos x partido por x cubo, ¿no es el mismo? ¿Ven el seno de x menos x? Con signo negativo. ¿Cierto? Está al revés con signo negativo. Y está dividido por x cubo y además está acompañado por la constante 5 por 4. Entonces, ese límite ya me lo sé. O sea, no me lo sé, pero lo miro en la pizarra. Este límite valía, ¿cuánto valía ese? ¿Cuánto valía ese? Con signo y todo. 1/6. 1/6. ¿Por qué 1 y no menos 1? Porque está al revés, ¿cierto? Está con, como dice, menos seno más x. Allá era seno menos x. Claro, allá daba menos 1/6. Aquí ese va a dar 1/6. Entonces, si ese 1/6 está multiplicado por 5 por 4, ese número es 1 partido por 5 por 4 por 6. Y el 6 era el famoso 3 por 2. De hecho, el 3 por 2 por 1. Así que en realidad conviene escribir todo esto como 1 partido por... No, 1 partido por 5 factorial. Ahí está su límite conocido. Ya. ¿Qué pueden hacer? Acto seguido. Nos queda tiempo, ¿cierto? ¿Qué hora son? Sí, nos queda media hora quiero para Taylor, así que... Igual a 1 partido 120. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué límite voy a calcular? Eso partido en x cuadrado. O sea, a toda esa cosa que tenía arriba le voy a restar 1 partido por 5 factorial y todo eso lo voy a dividir por x al cuadrado y la pregunta es ¿a cuánto tiende eso? El límite que sigue, entonces voy a calcular el límite cuando x tiende a 0. Seno de x partido por x, me lo sabía, fácil. Le resto 1, fácil. Le divido por x cuadrado, tiende a menos 1/6. Le sumo 1/6, tiende a 0. Lo divido por x cuadrado y eso tiende... Ahí copié lo mismo de arriba. Eso tendía a 1 partido por 5 factorial. Así que le voy a restar 1 partido por 5 factorial para que tienda a 0. Y una vez que hago eso, todo lo divido por x cuadrado. Ya, no lo voy a calcular. Solamente les voy a decir que ese límite vale menos 1 partido por 7 factorial. Menos 1 partido por 7 factorial. Y después si sigo con el juego, restando y sumando lo que corresponde, dividiendo por x cuadrado, el otro que sigue vale más 1 partido por 9 factorial. Y después el otro que viene más adelante vale menos 1 partido por 11 factorial. Y así empieza a formarse una sucesión de resultados de estos límites que van creciendo en complejidad. Es esa cosa la que de alguna forma Taylor se dio cuenta que había algo detrás de todos estos cálculos hechos con L'Hopital. O sea, yo calculo cosas con L'Hopital y detrás empiezo a ver hacia dónde voy. Ya, no lo vamos a calcular, solo quiero que lo desarrollen. ¿Qué es esto? Creo que esto de aquí ya lo habíamos escrito de una forma distinta. ¿Cómo habíamos escrito eso? Eso lo escribimos donde estaba arriba. Todo eso era seno de x, entonces esto es límite, cuando x tiende a 0, eso era seno de x menos ¿cuánto?
menos x más 1 partido por 3 factorial x cubo. Ya no escribo más 6 ni 120, escribo factoriales nomás. ¿Se fijan? El 6 a la 3 factorial. Ahora, a esa cosa le estoy... eso es partido por x a la quinta, ¿cierto? Todo eso hay que dividirlo por x a la quinta. Y a eso que está dividido por x a la quinta hay que restarle 1 partido por 5 factorial. Entonces le resto 1 partido por 5 factorial veces x a la quinta. Y la raya la tiro al final. Y el resultado hay que dividirlo por x cuadrado. Así que ese denominador x a la quinta ahora se transforma en x a la séptima. ¿De dónde viene el 7 factorial? ¿De dónde viene el 7 factorial? ¿De dónde vendrá el 7 factorial? De aplicarle 7 veces la derivada hasta x a la 7. Van derivando, le sale un 7, le sale un 6, un 5, un 4. De hecho, en algún instante se van a encontrar con los límites previos y los pueden usar. Ya, lo interesante es esto. Lo interesante es lo siguiente. Díganme, bueno, el primero no le interesa a nadie. El segundo de ahí abajo, que decía, los voy a reescribir. ¿Cuál fue el primero el de ahí abajo? ¿Cuál calculamos ahí? Ordenaditos. El límite cuando x tiende a 0 de seno de x menos x partido por x cubo. Ese límite fue interesante. Después acá calculamos el límite cuando x tiende a 0, arriba. Lo más ordenado posible. Justo antes de aplicarle el L'Hopital. Era seno de x menos, ¿lo ven arriba? Ahora, todo lo que viene después del seno de x lo voy a factorizar. Voy a decir que seno de x menos algo. Después de seno de x menos algo. Seno de x menos ¿cuánto? Menos ¿cuánto dice? Después de seno de x menos allá arriba. Esto de aquí, o sea, le voy a poner un paréntesis ahí. Pero si le pongo un paréntesis ahí, atención con los signos. Hay que dar vuelta a esa, ¿cierto? O sea, es seno de x menos, paréntesis, x menos x cubo 3 factorial. Y todo eso partido por x a la quinta. Esos tienen un límite simpático. Después, el que estamos calculando aquí, que no lo voy a calcular, pero este da... ¿Cuánto da este? Da menos 1 partido por 7 factorial. Ese es el límite ¿de quién? Es el límite cuando x tiende a 0 de seno de x menos paréntesis. ¿Quién? X. Entonces, seno de x le estoy restando x menos 1 partido por 3 factorial x cubo más 1 partido por 5 factorial x a la 5. Y esa cosa tiende a 0. Pero tiende a 0 partido por x a la 7 tiene un límite simpático. Ya. Esos son todos los límites que hemos calculado. ¿Se fijan? Todos son seno de x menos algo. ¿Qué le restamos aquí al seno de x? Miren los puros numeradores. ¿Qué le restamos al seno de x? X. ¿Qué le restamos al seno de x? X con un pequeño agregado. ¿Qué le restamos aquí? X menos el mismo agregado menos otro agregado. ¿Y qué logramos? Logramos que este límite fuese algo. Algo. Logramos que este límite fuese algo. Logramos que este límite fuese algo. Entonces aquí viene el malulo y dice, oye, ¿y si logramos que ese límite fuese algo? ¿Qué hubiese pasado si aquí divido por x cuadrado? Si dividido por x cubo daba algo, ¿qué pasa si divido por x cuadrado? No da. Bueno, ahí háganlo ni que te ni pone, o sea, lo ven, ¿cierto? Si dice x cuadrado, ¿cómo lo arreglan para que diga 3? Multiplican por 3, o sea, multiplican por x y por x. Ese límite vale algo. Y el x tiende a 0. Así que cuando dividen por x cuadrado, en realidad el límite es 0. Cuando usted esto lo divide por x cuadrado, lo está dividiendo por algo muy débil. Muy débil. Cuando usted divide por x cubo, el x cubo es más potente. El x cubo hace que la cosa tienda a algo. Entonces, si usted divide por x cuadrado, ese límite vale 0. Aquí, ¿cuál es el límite que vale 0? Cuando divido por ¿cuánto? Por x a la cuarta. ¿Y quién es más potente, x cuadrado o x a la cuarta? ¿Quién es más potente, x al cuadrado o x a la cuarta? X a la cuarta. Aquí, para que me dé 0, ¿por cuánto divido? ¿Por x a la cuánto? A la sexta. Ahí el límite vale 0. Entonces, noten que, bueno, a ver si quieren incluso podría poner el original, pero el original creo que no. Este que valía 0 era seno de x partido por x. No, ese no valía 0, ese valía 1. ¿Cuál es el que vale 0? Ah, es que ese es demasiado trivial. El límite cuando x tiende a 0
de seno de x, ese vale 0, partido por x a la 0, ese vale 0. Ya. No, ese como que no le importa a nadie. Lo interesante es lo siguiente. Seno de x tiende a 0. Si a usted seno le resta x, el resultado tiende a 0. Pero el resultado tiende a 0 más rápido que x cuadrado. Ahora, si usted quiere que eso tienda a 0 más rápido que x al cubo, no, porque al dividir por x al cubo el límite ya no es 0. Pero si a seno de x le resta un poquito más, la diferencia tiende a 0, y ahora la diferencia tiende a 0 más rápido que x a la cuarta. Si al seno de x le resta un poquito más, logra que la resta tienda a 0 más rápido que x a la sexta. ¿Se atreven a escribir una más? A escribir una un poquito más larga. Esto es muy recursivo, muy regular la secuencia que se forma. Entonces, si usted quiere... Lo que pasa es que la función seno es una función complicada. En cambio, la función x es sencilla. La pregunta es, ¿en qué se parece el seno de x a x? Se parecen en que la diferencia tiende a 0 más rápido que x cuadrado. Pero si usted quiere que la diferencia tienda a 0 más rápido que x a la cuarta, el seno de x no se parece a x, se parece a ¿cuánto? Si usted quiere que esta cosa tienda a 0 más rápido que x a la cuarta, uno diría seno de x se parece a ¿quién? A esa expresión un poquito más complicada. Si usted quiere que el resultado tienda a 0 más rápido que x a la sexta, tiene que comparar seno de x con esa función un poquito más larga. Si usted quiere que esta cosa tienda a 0 más rápido que x a la, no sé, inventar, a la 20. De hecho son puras potencias pares, de hecho los denominadores, ¿se fijan? Más rápido que x cuadrado, más rápido que x a la cuarta, más rápido que x a la sexta. Si usted quiere que sea más rápido que x a la 8, ¿qué tiene que hacer para que sea más rápido que x a la 8? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Bueno, aquí les voy a escribir. ¿Cuál es el límite? Voy a escribir aquí. Será cierto que 0 es el límite siguiente. Es el límite cuando x tiende a 0. Voy a poner acá abajo partido por x a la 20. ¿Son capaces? ¿Y qué voy a hacer arriba? Voy a poner la función seno. Mi función seno. A esa, para que el límite valga 0, cuando lo divido por x a la 20, tengo que restarle... Bueno, alternativa 1. Bueno, siempre está la alternativa 1. ¿Cuál es la alternativa del más pillo de todos? Dice, oye, al seno de x... de hecho nos dice... Restémosle seno de x. Ya, bueno, si usted al seno de x le resta seno de x, ahí evidente. ¿Cuánto vale la resta? 0, eso es más rápido que lo que sea. No, pero la gracia es restarle cosas sencillas. Entonces, lo más sencillo que hay, y aquí es donde Taylor está mirando. Taylor no está dormido en la sala, Taylor está con los ojos abiertos diciendo aquí hay una regla que yo voy a inventar y le voy a poner mi nombre, la regla de Taylor. Va a decir que en realidad a x hay que restarle ¿qué cosa? Hay que restarle x menos 1 partido por 3 factorial x cubo. Después hay que sumar 1 partido por... Ahí la tengo. Hasta ahí es cosa de copiar. 1 partido por 5 factorial de veces ¿quién? X a la quinta. ¿Cuál vendrá después? Después debe venir menos 1 partido por 7 factorial por x a la 7. Después, ¿qué viene? Más 1 partido por 9 factorial por x a la 9, etc. ¿Hasta dónde tengo que llegar? Hasta que la potencia del numerador sea una menos que la que quiero abajo. O sea, tengo que llegar hasta el x elevado a la 19. Bueno, aquí voy a poner puntos suspensivos, etcétera, etcétera, etcétera. El último término es el que dice x elevado a la 19. Y ese va multiplicado por 1 partido por 19 factorial. ¿Y el signo? Los signos son más, menos. Aquí es menos, más. Más, menos, más, menos, más, menos. ¿Es el último tiene signo más o tiene signo menos? Este de aquí. ¿Son puros números? ¿Ven que son puros números impares? Entonces, este de aquí es 2 por 0 más 1. Este de acá es el 2 por 1 más 1. Esos son los números impares. El 1 es 2 por 0 más 1. Ese lleva signo más. Este es 2 por 1 más 1, lleva signo menos. El 5 es 2 por 2 más 1, lleva signo más. El que sigue aquí es 2 por 3 más 1. Ya, ¿cuál es la regla? ¿Cuáles llevan signos más? Los que son 2 por números pares, eso lleva signos más. Y el 19 es 2 por ¿cuánto más 1?
2 por 9 más 1, ¿cierto? 2 por 9, 18, más 1, 19. O sea, 2 por un número par o impar. Impar. O sea, yo diría que el último signo es menos. Ya, ese último signo vale menos. Bueno, esa cosa, aunque usted no lo crea, es totalmente cierta. ¿Por qué es totalmente cierta? Porque la función seno de x se parece muchísimo a lo que está entre paréntesis. La función seno de x se parece enormemente a la función que está entre paréntesis. ¿Qué significa que se parezca? Significa que su resta es prácticamente cero. ¿Se dan cuenta que si al seno de x yo le resto seno de x, la resta vale cero? Ahí no hay nada que hacer. Si al seno de x le resto esa cosa que se ve un poquito fea, la diferencia es prácticamente cero. ¿Qué significa que sea prácticamente cero? Significa, por un lado, que tiende a cero cuando x tiende a cero. Ya, bueno, pero eso de aquí también lo tenía. Significa que si lo dividen por x, tiende a cero. Si dividen por x cuadrado, tiende a cero. Si lo dividen, esa cosa tiende a cero más rápido que x elevado a la 20. Entonces, esa aproximación de seno es mejor que todas estas de aquí. Esta es una aproximación de seno. ¿Habían visto en alguna parte por ahí que algunos dicen que cuando x chico, seno de x se parece a x? ¿Han visto eso en alguna parte? Bueno, seno de x se parece a x, pero no es igual. Es tal que cuando yo los resto, la resta no vale cero, pero la resta tiende a cero más rápido que x al cuadrado. Si a usted esa aproximación no le interesa y usted quiere una aproximación mejor, ¿qué tiene que decir? Tiene que decir, no es que seno de x se parezca a x, seno de x se parece a x menos 1 partido por 3 factorial x cubo. Esa es una mejor aproximación de seno que la anterior. Es una aproximación que converge a cero, donde la resta con seno tiende a cero más rápido que x a la cuarta. ¿Quiere una mejor aproximación? Agréguelo en sumando. ¿Quiere una aproximación excelentemente buena? Ahí tiene. Seno de x se parece a toda esa suma. ¿Quiere mejor todavía? Agréguenle más, agréguenle el 21, agréguenle el 25, agréguenle todos los sumandos, incluso ahí viene el sueño. Eso es lo que yo llamo sueño de Taylor. Es que si uno le agrega todos los sumandos que siguen, en realidad forma una función que es idénticamente igual a seno de x. Ya no es que tienda a cero más rápido que no sé qué cosa, sino que si usted le sigue agregando aquí sumandos hacia la derecha, logra formar una expresión tal que cuando haga esta resta queda exactamente cero, y como queda exactamente cero, tiende a cero más rápido que cualquier cosa que le ponga abajo. Esta, como es una suma acotada, que llegó solo ¿hasta dónde llegó esta suma? Solo hasta 19, esta aguanta denominadores hasta x a la 20. Si usted le pone x a la 21, el límite vale 1 partido por 21 factorial. Lo puede pasar restando, igual que lo que ya hicimos, y formar una mejor aproximación. Si usted aquí escribe sumandos hasta el infinito, así escribiéndose a la derecha, le puede poner acá abajo lo que quiera y el límite va a ser siempre 0. ¿Por qué razón? Porque esa suma que va hasta el infinito, sueño de Taylor, es idéntica a la función seno de x. Lo que intenta hacer Taylor es escribir funciones que se parezcan entre sí y que sean, ojalá en el límite, idénticas, pero con expresiones más sencillas. Seno de x es una función complicada. Esa función de ahí es una función más simple. De hecho, seno de x no se apoya en ningún axioma. ¿Se acuerdan que no hemos definido seno de x con axiomas? Pero esta cosa de aquí, olvídense de seno de x. Miren solo lo que está entre paréntesis. Eso, la identidad la conozco. Elevar al cubo, fácil. Elevar a la quinta, fácil. Elevar a la séptima, sumar, fácil. Si yo fuera capaz de calcular el límite de esa suma, podría redefinir la función cero. Si todo funcionara bien, si Taylor tuviese un sueño iluminador. Ya, así que ahora voy a poner aparte Taylor. Noten que con L'Hopital nos hemos acercado a esto que yo llamo Taylor. Entonces, finalmente, ¿qué es Taylor? Un poco hasta ahí. No sé si estaba Taylor mirando en la sala y nos dijo, mira, se me ocurre un teorema. ¿Qué teorema se les ocurre? ¿Qué teorema se les ocurre de ahí? Que las funciones se pueden aproximar por otras, pero hay que empezar a hacerles L'Hopital infinitas veces, y cada vez que uno va haciendo L'Hopital va derivando. Cuando yo hago L'Hopital voy derivando, cuando hago L'Hopital derivo. Entonces Taylor dice, lo que está detrás de todo esto son las derivadas de la función original.
estos numeritos no son mágicos. Este numerito salió de un L'Hopital donde tuve que derivar la función seno varias veces. Ese numerito salió de un L'Hopital donde la función seno tuve que seguirla derivando. Todos estos numeritos que están aquí salieron de alguna parte. L'Hopital dice, Taylor dice, eso yo lo podría hacer para cualquier función f. Entonces, aparte, pongamos Taylor, polinomio de Taylor. Entonces, ¿qué dice Taylor? Voy a poner aquí idea de Taylor. ¿Cuándo vamos a demostrar esto? Próximo curso, ¿cierto? De hecho, lo que a uno le piden en este curso es tener una idea de la idea de Taylor. Después, los ejercicios son, uno llega a una fórmula y le dicen, apréndase la fórmula de memoria. Y lo que uno tiene que hacer en este curso es aprenderse la fórmula de memoria. Porque detrás de esa fórmula hay una idea, y detrás de esa idea puede haber una aplicación. Hay un teorema que se justifica bien el próximo semestre. ¿Cuál es la idea de Taylor? Miren, voy a tomar una función totalmente arbitraria. Voy a dibujarla aquí. Una función, si se parece a algo que ustedes conozcan, es pura casualidad. O sea, es una función totalmente arbitraria. Ya, ahí la puse. Voy a tomar un punto de ella, como ese punto de ahí, voy a decir que ese es el punto x barra. La altura de ese punto es f de x barra. Entonces, lo primero que vio Taylor dijo, miren, lo que uno puede hacer con la derivada, ¿qué cosa era? ¿Qué puedo hacer con la derivada? La derivada tenía un significado, la derivada era la pendiente de la recta tangente. Entonces uno dice, miren, con la derivada yo puedo construir la recta tangente. ¿Cuál es la recta tangente? Y menos f de x barra igual x menos x barra, y la pendiente valía, ¿se acuerdan de la recta que pasa por x barra como f de x barra? Y la pendiente vale la derivada. Entonces, lo que usted aprendió con derivada, aprendió a construir rectas tangentes. La recta la puedo despejar, es y igual, paso el f de x sumando, f de x barra, más primera derivada en el punto x barra, multiplicado por x menos x barra. ¿Y qué es lo que hace Taylor? Taylor dice, esa recta la voy a llamar función. La llamo, de hecho, Taylor, t de x. ¿Por qué se llama t de x? Porque viene de Taylor. Esa recta es una función. ¿Qué gráfico tiene esa función? Aquí está, lo ven. ¿Ven el gráfico de esa función? ¿Qué función es esa recta? Esta que está aquí. Entonces, ¿qué dice Taylor? Dice, miren, la función original se parece a esa recta tangente. Oye, ¿por qué se parecen? Tienen varias cosas similares. Primero, tanto la función original como la recta tangente pasan por el mismo punto. Por x barra como f de x barra. La función original y la recta tangente tienen la misma derivada en ese punto. Son una función que se aproxima a ella notablemente. Pero, obviamente, Taylor ve las deficiencias de su teoría. Dicen, ok, se parece, pero no tanto. Porque la función original pasa por ese punto. Bien, la función original tiene esa pendiente. Bien, pero la función original tiene ese gráfico. Y la recta tiene un gráfico plano. Entonces, la aproximación es válida muy en las vecindades. Hay que tomar el límite cuando x tiende a x barra. Ahí se ve bien la aproximación. Pero lejos la cosa se pierde enormemente. Pero Taylor ahí dice, ¿qué es lo que pasa? Que a esta recta le falta algo. La recta es muy plana. La inclinación está buena al principio, pero sería bueno que, si se piensa en eso como una recta de alambre, piensen en que es un alambre, entonces lo que uno podría hacer es empezar a torcer el alambre para que se empiece a parecer mejor a la función original. Ahora, torcer el alambre matemáticamente, dice Taylor aquí, dice, mira, a esto le voy a agregar un sumando extra. Le voy a agregar un sumando que tuerza la recta. Ahora, la recta es un polinomio de grado 1. ¿Qué hace Taylor? Le suma dice, le voy a sumar algo así del tipo a veces x menos x cuadrado, x barra al cuadrado. Ahora, ¿por qué le suma eso? Porque varias razones. Primero, si ustedes le suman x menos x barra al cuadrado, la función que era una recta se transforma en una cuadrática. La cuadrática tiene una gracia, que es curva, se enchueca. O sea, es como tomar el alambre y darle una primera curva, agregarle eso. Tiene otra gracia. ¿Por qué le puso x menos x barra al cuadrado? Porque si usted evalúa toda esta nueva función en x barra, este término, ¿cuánto vale en x barra?
¿Cuánto vale esto si ponen x igual a x barra? X barra es una constante, la variable es x. Ojo, no vayan a confundir nunca la x con la x barra. ¿Qué es la x barra? La x barra es el punto en el cual estoy mirando mi función. ¿Qué es x? La variable que vive en R. Entonces, esto como función de x menos x barra, lo puedo ver que cuánto vale en x barra. Y en x barra esto vale, ¿cuánto vale? 0. Así que lo que le hizo a la recta tangente no le cambió la altura. Sigue pasando por ahí la parábola. Si usted mira la derivada, ¿qué le hizo eso a la derivada? ¿Cuánto vale la derivada de eso? Derívenmelo. Derívenlo. Es 2 veces a x menos x barra, ¿así será? La derivada de x cuadrado, 2x, la derivada del argumento vale 1. Así que esa es la derivada. Ya, los otros no los voy a derivar. ¿Cuánto vale esa derivada para x igual a x barra? 0. ¿Cuánto valía la derivada aquí? Deriven esto. Esa derivada era 0. ¿Cuánto valía la derivada aquí? F' de x barra. Esa era la pendiente de la recta, ¿se acuerdan? F' de x barra. Y ahora, ¿qué le estoy haciendo a esa pendiente de la recta? Le estoy agregando ese término. Ese término curva a la recta, pero no le cambia la derivada en... Esto no produce ningún daño en x barra. Así que la idea de Taylor es que la parábola que construyó es una parábola que pasa por ahí, que pasa con la misma pendiente, pero si escojo la constante a astutamente, voy a lograr que mi curva sea ahora una parábola como esa, que va a ser... La idea de Taylor es que esa parábola se va a parecer más a la función original que la recta. Ahora, ¿cuánto valdrá la constante a? Bueno, la constante a no afecta ni el valor de la función ni la derivada. ¿Dónde afecta la constante a? Cuando usted calcula la segunda derivada. Porque la primera derivada quedó igual. ¿Cuánto vale la segunda? Bueno, eso se murió. Si derivan una vez más, ¿cuánto vale la derivada de eso? ¿Cuánto vale la derivada de una constante? 0, así que esa se muere. ¿Y cuánto vale la derivada de eso? 2a. Entonces él dice, la constante 2a mide el valor de la segunda derivada de mi aproximación. ¿Y qué hace Taylor astutamente? Dice que esa constante a la escoge igual a la segunda derivada de la función en el punto x barra. ¿Para qué? Para que la parábola se parezca lo más posible a la función original. ¿En qué se parece? Pasa por ahí. ¿En qué se parece? Tiene la misma pendiente. ¿En qué más se parece? Tiene la misma segunda derivada. La segunda derivada de esa parábola y la segunda derivada de la función son iguales. Y con eso, ¿qué hizo Taylor? Construyó una aproximación mejor. Ahora, ¿cuánto vale la constante a entonces en Taylor? La pueden despejar, ¿cierto? ¿Cuánto vale esa constante a? ¿Cuánto vale? Despéjenmela. ¿Cuánto vale? La segunda derivada de la función en el punto x barra partido por 2. Ahí están 2. De hecho, se empieza a parecer a lo de arriba. No todavía, porque ya... ¿En qué se parece a lo de arriba? En que arriba el x barra vale 0. Arriba el x barra vale 0. Arriba el x barra vale 0 y la función es seno. Entonces, miren, si toma la función seno. Seno de 0. ¿Cuánto vale seno de 0? 0. Ese término arriba no está. Después dice, la derivada de seno. ¿Cuánto era la derivada de seno? ¿Cuánto era la derivada de seno? Coseno. ¿Evaluada en 0? 1. Por x menos 0 queda 1 por x. ¿Ven arriba que dice 1 por x? Es el primero. O sea, hasta el momento... Vamos ahí, porque esa es la recta de Taylor. El que sigue no viene porque esa es la parábola. Ahora, la parábola no funciona en el caso de seno. Pero Taylor dice, pero puedo mejorar todo esto. ¿No les gustó esa fórmula? Puedo agregarle un término. ¿Qué término le pueden agregar? Si eso de ahí ya era una corregida, le da una vueltecita. Entonces Taylor dice, todavía puedo ir... de hecho, esto que escribí aquí se llama Taylor 2. Porque es el Taylor que llega hasta x cuadrado. Pero si no les gusta el Taylor 2, Taylor dice, oye, te construye un Taylor 3. ¿Qué es el Taylor 3? A eso que ya tenía le agrego un sumando extra, pero un sumando que ya no sea parábola, que no sea recta, un sumando que sea... ¿Se fijan de qué grado? Esto es de grado 0, de grado 1, de grado 2, le agrega un término de grado 3. X menos x barra al cubo. Ahora, ¿en qué modifica eso a lo que ya tenía? No le cambia ni el valor de la función, ni la primera derivada, ni la segunda, pero sí le agrega una tercera derivada. Y lo que hace Taylor, si usted calcula la tercera derivada, ¿se acuerdan cuánto valía la tercera derivada de x al cubo? Era 3 factorial por b.
¿Qué es lo que hace Taylor? Escoge la constante b tal que esa cosa valga la tercera derivada en x barra. Entonces la constante que agrega Taylor no es cualquier cosa. La constante que agrega Taylor es, ¿cuánto? La tercera derivada, 1, 2, 3, en x barra partido por 3 factorial. Y eso creo que se empieza a parecer a lo de arriba. Es el término cúbico de arriba. ¿Ven el término cúbico? O sea, hemos avanzado bien poquito, pero Taylor tiene idea de que hasta el infinito. O sea, eso le agrega algo. Después, si eso no le gusta, construye un Taylor de orden 4, que le agrega el Taylor de orden 4. Cuénteme. ¿Puede ser el cambiar ese término hace que se agreguen intersecciones? No hice el gráfico, ¿cierto? O sea, cuando estaba hasta aquí, repasemos. Cuando todo llegaba solo hasta ahí, no agregué el cuadrático. ¿Cuál es el gráfico del Taylor? La recta tangente. Cuando agrego el sumando cuadrático, cuando llego hasta ahí, ¿cuál era el gráfico del Taylor? Esa parábola. Cuando le agrego el cúbico, bueno, esta es la idea de Taylor, se queda una parábola cúbica. Y Taylor dice, esa parábola cúbica seguro pasa por aquí, la misma pendiente, la misma segunda derivada, entonces se tiende a dar esa vuelta, y posiblemente haga que se dé una vuelta por acá. Así son las funciones cúbicas, que ya no tienen una vuelta, sino que las funciones cúbicas tienen 2. Se parece más a la parábola. Después uno dice, no, pero agrégale algo más. Agrégale una cosa de grado 4, de grado 5. No voy a hacer todos los gráficos, pero la idea es que si le agrego grado 4, las cosas de grado 4 son así. Las cosas de grado 5 son así. Las cosas de grado 6 son... Entonces Taylor aquí ya... ¿Cómo se llama? Se llama idea de Taylor. Yo lo suelo llamar el sueño de Taylor. O sea, sueña, esa es la última clase, puedes soñar lo que quiera. Taylor dice, le agrego más, le agrego un cuarto. ¿Qué le pondrían aquí con cuarto? Él dice, pongo la cuarta derivada en x barra, esa la divido por razones técnicas por 4 factorial, y eso lo multiplico por x menos x barra elevado a la cuarta. Y así puedo seguir sumando hasta donde quiera. ¿Hasta dónde? Hasta el grado n que yo quiera. Aquí le pongo ahora n. ¿Cuál es el último, el n? Agrego las derivadas hasta la de orden n, todas evaluadas en el punto x barra. Pero cada derivada tiene que ir dividido por una constante. ¿Cuánto vale la constante que la acompaña siempre? Siempre es factorial porque es por las derivadas del x cubo, la derivada del x a la cuarta, la derivada del x a la n. N factorial. Y eso multiplicado por x menos x barra a la n. ¿Cuál es la idea de Taylor? Si tomo un n suficientemente grande, la función Taylor que voy a construir va a ser una que pase por aquí, la misma pendiente, y va a tener muchas oscilaciones. Las oscilaciones son tales que se van a parecer a la función, se van a parecer a la función, se van a parecer a la función, y de ahí explota porque es un polinomio. Se va a parecer a la función, se va a parecer, explota porque es un polinomio, por ejemplo, ya. Entonces, mientras más grados tenga, la función resultante va a parecerse más a la función original, si la función original tuviese oscilaciones. De hecho, no sé si están mirando arriba, lo mismo que yo. ¿Cuál es la función arriba, la f? Seno de x. ¿Cuántas oscilaciones tiene seno de x? Infinitas oscilaciones. ¿Puede un polinomio de grado n tener infinitas oscilaciones? No, los polinomios de grado n tienen a lo máximo n raíces. ¿Se acuerdan de eso en R, en álgebra? De grado n, ¿cierto? Ahí tienen oscilaciones que pueden parecerse a seno. Pero, claro, la idea, ¿cuál es el sueño? Que si n tiende a infinito, o sea, tengo una fórmula recursiva a la cual le puedo seguir agregando y agregando términos. Si aquí le agrego más y más términos y tomo el límite cuando n tiende a infinito de una sumatoria, eventualmente, nadie me dice que sí, pero eventualmente esa cosa puede ser convergente. Y a lo que converja puede ser la función que tenga exactamente las mismas oscilaciones que la función que andaba buscando. Ahora, ahí queda abierto un tema de saber si esa cosa se podrá o no podrá demostrar. Hasta este instante es solo un sueño. ¿Qué es lo que tienen que saber de Taylor? Tienen que saber que Taylor era una especie de soñador, ¿cierto? O sea, dijo, mira, veo aquí una función difícil, la trato de aproximar por funciones más fáciles. ¿Sirve de algo eso? La verdad es que sí. O sea, mucha gente aproxima las funciones complicadas por funciones más simples. Ahí tienen una aproximación típica. Allá tienen otra aproximación típica. Después, si soy capaz de hacer eso, fantástico. Este es un polinomio de Taylor de grado n.
Lo que uno tiene que saber en primer semestre es saberse esa fórmula. ¿Cómo se calcula el Taylor? Me dan una F. ¿Qué tengo que hacer para calcular el polinomio de Taylor? Tengo que conocer cuánto vale la función en un punto. Tengo que saber cuánto vale su primera derivada en ese punto. Tengo que saber cuánto vale la segunda derivada en ese punto. Su tercera derivada en ese punto. Su cuarta derivada en ese punto. Todas sus derivadas en ese punto. Piensen en el sueño de Taylor. El sueño de Taylor es, si yo esto lo conozco hasta el infinito, podría recuperar la función completa. Es algo así, miren, les llevo el sueño a la vida real. Supongan que el día en que ustedes nacen, ese es el tiempo instante x barra. Si en ese instante de su nacimiento usted conociera el valor de la función, o sea, pesa 3 kilos 500, mide, no sé, 54 centímetros, ya, eso es el f de x barra. Conociera la primera derivada, se está desnutriendo, está creciendo, no sé, ahí conoce la primera derivada. Conociera la segunda derivada, conociera la tercera, conociera la cuarta, conociera la quinta y las conociera todas en ese instante, podría predecir cuál va a ser su vida en cualquier instante más adelante. Porque puede reconstruir toda la función de su vida gracias a la información que está concentrada en un único punto. Si yo conozco toda la información de la función en el punto x barra, puedo reconstruir qué le pasa a la función hacia adelante, puedo predecir el futuro. O sea, si ustedes pueden ser más soñadores que Taylor, pueden ir más allá, decir, oh, Taylor, se te ocurrió una cosa, a mí se me están ocurriendo otras cosas adicionales. Bueno, esa es la famosa idea de Taylor. Podría servir en un instante dado. Si ustedes conocen toda la información en ese instante, pueden irse hacia el futuro. Bueno, ahora, es posible que sea una función que tenga asíntotas. Si es una función que tiene asíntotas, su información va a llegar hasta la asíntota. O sea, no, porque los polinomios no tienen asíntotas, ¿se fijan? O sea, la información va a ser limitada. O sea, cuando demostremos el teorema el próximo semestre, vamos a darnos cuenta que depende un poco de cómo es la función, y para algunas funciones esta cosa resulta y para otras no. Ahora, funciones para las cuales esto resulta pero fantásticamente perfecto es seno de x. De hecho, eso que está arriba, entre paréntesis, es el Taylor de grado... ¿De qué grado es ese Taylor? 19 de seno. Es el Taylor de grado 19. Si le fijan al grado de términos, son todos iguales. Porque ahí están las derivadas. Lo que pasa es que las derivadas de seno son muy fáciles. La derivada de seno es coseno. La derivada de coseno es menos seno. La derivada de menos seno es menos coseno. La derivada de menos coseno vuelve a ser seno. Las derivadas de seno son cíclicas. Entonces, las derivadas de orden 0, de orden 1, de orden 2, de orden 3 son las únicas que importan. Que valen 1, 0, menos 1 y 0. Y las que siguen vuelven a ser 1, 0, menos 1, 0. Por eso, no sé si lo vieron aquí. Por eso, bueno, la función vale 0. La de primera derivada vale 1. La segunda derivada vale 0. Por eso no hay x cuadrado. La tercera derivada vale menos 1. La cuarta vale 0. La quinta vale 1. La sexta vale 0. La séptima vale menos 1, etc. Ahí están todas las derivadas. Ese es el Taylor. Para la función seno, se puede demostrar que cuando n tiende a infinito, efectivamente, la función se reconstruye completamente. La función coseno, análogo. La función exponencial se puede construir en forma perfecta gracias a Taylor. Si usted toma el límite cuando n tiende a infinito. Ahora, si usted quiere hacerlo en forma práctica, no tome n tiende a infinito. Tome una cantidad n igual 10, n igual 20, n igual 30... Y se puede, ahí necesitamos un teorema, saber cuánto debe ser el n para que el error cometido, cuando yo aproximo mi función por este Taylor, sea tan chico que no influya en los cálculos de ingeniería que voy a realizar. Para eso sirve Taylor. ¿Qué necesito? Derivar la función muchas veces en un programa. ¿Qué cosas tienen que recordar? Ojalá, la fórmula. ¿Qué errores no cometan, por favor, nunca? No cometan nunca este error de... No cometan nunca este error de sacarle el x barra. Estos números son constantes. Si usted aquí le saca el x barra, miren, suponga que hizo una... Le saco el x barra. ¿Qué me está diciendo? Que la f de x se parece a qué? A f de x. En realidad da lo mismo, no le agregue nada más, porque la aproximación es exacta. Si usted me dice que seno de x se parece a seno de x, oh, trivial. No, la gracia es que seno de x se parece a seno de 0. ¿Cuánto vale seno de 0? 0. Seno de x se parece a 0. Esa es la aproximación más burda de Taylor. 0 de x se parece a 0 más x.
La primera aproximación donde usé la derivada de seno, que era coseno, en 0 vale 1. Seno de x se parece a 0 más x más x cubo partido por 3 factorial. Ahí utilicé hasta la tercera derivada de seno, etc. Siempre son las derivadas en 0, no las derivadas en x. Esa primera cosa. ¿Dónde está la x? ¿Dónde está la x? ¿Hay alguna x? ¿Dónde está la x? Ahí está la x. Ahí está la x, en el cuadrado. Ahí está la x, en el cubo. ¿Dónde está la x? Ahí, en el... Son las potencias de x hasta el grado n. Es un polinomio. Ahora, el x barra es simplemente porque no siempre las cosas se hacen en 0. ¿Cuál es la función que no se desarrolla en torno de 0? Logaritmo. Logaritmo no puede hacer Taylor en 0. Porque logaritmo en 0 no existe. ¿Qué hacen con logaritmo? ¿Dónde lo hacen en Taylor? En 1, x barra igual a 1. ¿Cierto? Y ahí se apoyan, el primer Taylor es la recta que pasa por arriba, el segundo una parábola, una cúbica, etc. O sea, pueden hacer muchas cosas con estas cosas. Queda abierta una posibilidad. Se dan cuenta que es simpático el cálculo diferencial. Por un lado es agradable derivar y por otro lado podría tener unas aplicaciones insospechadas. Los invito entonces a todos al próximo curso, a cálculo diferencial integral, donde en ese próximo curso estas cosas van a ser mucho más sencillas. ¿Les parece? Sería todo. Gracias por venir. Ojalá que quede una grabación de todo lo que hicimos.